Muy buenos días. Un saludo a la colega Adriana Muñoz, por supuesto también a la profesora Girao del Ministerio de la Mujer que nos acompañan, del Ministerio Público que se ha excusado que no pudo estar su directora y nuestra amiga Imay, pero por supuesto muy bienvenidas. Así que a todas y a todos los que están, a nuestros asesores. Entonces, sin más, yo quisiera explicarles que, bueno, tanto la senadora Fombada como la senadora Goich por ahora están en la promulgación de la ley de Dominga, por lo tanto no tenemos el quórum, pero vamos a partir en comité. Como vamos a partir en comité, por ahora no se va a poder votar, pero lo importante es que nos expliquen, tanto la profesora Girao como los asesores, exactamente cuáles son los acuerdos o desacuerdos que existen para poder ya avanzar lo más posible. Así que sin más, no sé si quiere partir la profesora Girao o alguno de los asesores. Entiendo que Rafael quería apresentar como una especie de una minuta de lo que se ha discutido. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces, la bienvenida a Rafael, a pasar la palabra a Rafael. También veo que está el asesor Leonardo Brancoli, así que también lo saludamos y de inmediatamente le pasamos la palabra a Rafael. Entonces. Senadora, saludar, muy buenos días a la señora Muñoz, al Ministerio, a todos los invitados, a la profesora Fayola, Fiscalía. Le pediría a Pilar si me podría permitir compartir la pantalla. Por supuesto, sí, puedes compartir. Sí, miren, la primera sugerencia que vamos a realizar, claro, en todos los primeros delitos, en las indicaciones que hablan de connotación sexual en relación a este acoso por funcionarios públicos, estamos todos de acuerdo, así que se podría votar de manera rápida así cuando se estudie el quórum correspondiente. Lo que queremos centrar el debate, yo creo que nos vamos a demorar en la redacción de esto y ahí queríamos proponer como que se puede funcionar en comité para empezar a hacer las modificaciones o rectificaciones correspondientes. Y nosotros llegamos como a 3 propuestas y ahí le puedo decir por qué se llegaron a estas 3 propuestas y cuáles son las distintas opciones. Ahí nos juntamos un grupo, bueno, los 4 asesores de la comisión y llegamos a la propuesta 1 que tenía una disidencia de respecto a Leonardo, que también nos acompaña hoy día, que era más en relación, ahí vamos a decir los cambios, pero las principales diferencias van en la sanción, en la pena que se va a establecer en este tipo de delitos. Y ahí recordando el debate a las senadoras que existen 2 tipos de acoso, el acoso condicional, que el acoso o acoso coercitivo cuando se impone algún tipo de amenaza o intimidación a la víctima como un despido o afectarla en alguna situación laboral o académica, y también el acoso sexual más ambiental o no condicional, es decir, solamente por actos de hostigamiento, sin imponer ninguna condición, se crea esta situación de intimidación o humillación por parte de la víctima. Nosotros en la propuesta 1 dejamos la opción de que en el 366 Quater, que es donde están los delitos sexuales y los simples delitos en relación a la intimidad sexual, indemnidad sexual, se dejara ahí solamente la figura del acoso sexual condicional. Acoso sexual condicional, es decir, el que se impone esta mejora o sufrir un menoscabo, y se dejara como falta la sanción como la sanción del no condicional o el ambiental. Así dejamos una pena para el condicional de 61 a 541 días y queríamos explicar por qué una pena de 61 días a 541 que es el presidio menor en su grado mínimo. Es por la última sesión hicimos un análisis de las distintas sanciones o penas, condenas que existen en los distintos delitos sexuales. Y existe la figura del, no me acuerdo si es un 366, pero el abuso sexual por sorpresa que se incorporó en la ley de acoso sexual callejero, que tiene penas de presidio menor en su grado mínimo a grado medio, es decir, 61 días a 3 años. Y por eso nosotros creemos que no es lo mismo proporcionalmente y por lesividad un acoso sexual, que no existe algún tipo de contacto corporal entre el autor y la víctima, y este acoso sexual que no existe ningún tipo de contacto corporal. Obviamente el otro debe tener una pena mayor, por eso llega hasta los 3 años. Y por eso nosotros, por esa circunstancia, dejamos como 61 días a 541 días.
y el acoso sexual no condicional lo dejamos sancionado como una falta. En el 494 Quater, que actualmente regula el acoso sexual callejero, le quitamos la relación en cuanto al espacio, es decir, se va a poder realizar tanto en un ámbito público o en un ámbito privado, y dejamos también las mismas conductas, como los actos, los gestos, las humillaciones, y estas figuras cuando va a tener una multa de 1 a 10 UTM, dependiendo si son actos, gestos, persecuciones, etc. ¿Qué es lo innovador de esto? Que si le quitamos la mención a lo público, aquí ya podemos incorporar el acoso sexual no condicional entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio, es decir, cualquier solicitud de connotación sexual que se haga y que tenga una humillación para la víctima. Y creamos una figura grabada en el caso que se realice una relación jerárquica, es decir, un acoso sexual no condicional que se realice con abuso de una posición, abuso de autoridad, una relación laboral académica, que dejamos solamente una multa de 3 a 15 UTM. Entonces, en síntesis, el delito de acoso sexual condicional queda con pena de simple delito de presidio menor en su grado mínimo, mientras los acosos sexuales no condicionales, tanto si son horizontales como verticales, quedan con multa. La propuesta de Leonardo, que si quiere después como la podríamos explicar, o si quiere abordar, claramente tiene alguna diferencia porque hace relación a los ámbitos en los cuales se desenvuelve este delito, que oral, educacional, deportivo, militar, policial, que esa sería como la diferencia, que esta propuesta trata más casuísticamente de distintos ámbitos. Pero en cuanto a pena, que es lo que nos importa también, es que en el inciso primero, el acoso sexual no condicional o ambiental lo sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 días a 540, mientras el acoso sexual condicional, es decir, cuando se impone alguna condición, lo sanciona con 541 días a 3 años, que es el presidio menor en su grado medio. La opción 3, que es la que ya formulamos como para tratar de dejar una síntesis o un acuerdo del anterior, es establecer que en el inciso primero, establecer el acoso sexual no condicional o ambiental, pero que agregar la palabra que esta no sea consentida por la víctima, como una exigencia por parte del tipo penal, porque si es consentida no podría ser un tipo de delito, es decir, si se hace como alguna solicitud de connotación sexual, pese a que hay una relación jerárquica, pero es consentida por el receptor, esto no podría configurar un delito porque no hay ninguna lesión al bien jurídico de indemnidad sexual. Por eso dejamos como la palabra no consentida. Y lo dejamos con pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días a 540. Pero la innovación que realizamos en el inciso segundo es en cuanto al acoso sexual condicional, para que ésta sea aplicada solamente en el máximo en la pena. Es decir, que la pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 días a 540, cuando exista alguna condición, se imponga algo, se deje en el máximo. Es decir, 240 a 540 días. Repitiendo la fórmula que se hizo la Ley Corta de Seguridad Pública, que impide sancionar el mínimo del mismo grado. De esta forma mantenemos en el grado de presidio menor en su grado mínimo esta figura, y con esto también lo hacemos también como sistemáticamente más concorde a los distintos tipos de delitos sexuales cuando existan en contacto corporal, que esa era como la mayor preocupación. Así que ahí están como 3 alternativas que se pueden plantear, y ahí no sé si la profesora quería comentar alguna de estas, algunas reacciones. A ver, voy a ofrecerle por supuesto la palabra, pero igual, como estamos recién viendo estas 3 opciones, ojalá pudiéramos resumir más. Entendemos, claro, que está uno ambiental, llamémoslo así, y uno con condiciones. Eso es lo primero a despejar. Ahora, veamos bien de nuevo las 3 opciones, las diferencias, porque entiendo que las diferencias son fundamentalmente penales, salvo, que es por la mala palabra Leonardo, salvo en el tema si se especifica los lugares, los ámbitos, o se queda de manera más amplia, como lo habíamos hablado, que fuera público y privado, sin necesariamente entrar, entiendo, en lo que se llama. Sería bueno si puede volver a reforzar la mayor claridad, Rafael, porque con tanta explicación y definiciones uno se pierde, sobre todo cuando son las penas que uno no se las sabe de memoria. Entonces, por favor, quisiera así lo más claro posible las 3 opciones, porque entiendo que la mayor diferencia está en más bien las penas a la cual se debería, digamos, o se aplicarían.
Ya, sí, la primera opción, el acoso sexual condicional queda con pena de 61 días a 540, es decir, presidio menor en su grado mínimo, mientras que todas las no condicionales van a quedar con falta, es decir, como multa. En la Ya, propuesta de Leonardo, el acoso sexual no condicional queda con pena de 61 días a 540, mientras que el acoso sexual condicional se sanciona con 541 días a 3 años. Es decir, tiene una mayor envergadura, pero deja de lado la falta. Solamente creo que deja la falta para el caso de compañeros, relaciones horizontales. ok. Y en la tercera propuesta ¿Ya? es dejar todo en el marco de los 61 días a los 540. Pero cuando sea Ya, condicional, se aplique en el máximo de este rango de grado de pena. ok. Ya, ahora es más claro. Bueno, no sé si la profesora Girao quiere hacer un comentario, después también, por supuesto, a la senadora y también al Ministerio Público para ir avanzando. Profesora Girao. Sí, senadora, entiendo que já estão claros os elementos. Quando eu me pude manifestar sobre o tema, entendo que para alcançar a categoria de simples delito, é decir, delito sexual com uma entidade parecida com o abuso sexual, não? A pena é pouco menor porque é presídio menor em seu grado mínimo, é decir, como explicou Rafael, de 61 a 540 días, lo que já lo transforma em delito, não mais em simples delito, não em falta. Já? Para alcançar essa entidade de simples delito, entendo que deveria haver uma condição, porque essa é a característica do acoso sexual no âmbito laboral, incluso conforme está descrito por el Código Laboral chileno. Sin embargo, já desde reuniões anteriores se ha discutido a hipótese que foi planteada por el Ministério Público de criar uma figura também como simples delito de um acoso sexual também em âmbito laboral, pero que não implique uma condição, uma pressão sobre a vítima. O mero hecho de que uma pessoa ocupe um lugar de jerárquico superior já configuraria o injusto penal solo por el hecho de solicitar. Entendo que aqui há um problema em relação com a gravidade da conduta e a pena que se lhe quer asignar. ¿Por quê? Porque os delitos sexuales sempre implicam força, intimidação, aproveitamento, não? Sempre implica alguma espécie de abuso, não? Em relação com a vítima. Me parece que seria adequado tipificar como simples delito lo que se chama vulgarmente, em minha opinião, mal denominada chantaje sexual, não? Aquela situação em que a pessoa, valiendo-se de sua condição de superioridade, seja no âmbito laboral, educacional, não? Em qualquer relação em que a vítima tenha um grado de dependência desse superior, condicione os chamados favores sexuais, nesse caso, acto de conotação sexual, a uma punição caso essa pessoa não aceda a essa solicitud. Sin embargo, o cenário que se apresenta aqui é distinto. O cenário é tipificar de uma maneira mais ampla. Então, a primeira opção seria de deixar todo o que é acoso sexual ambiental, proferir palavras de forma horizontal a uma companheira, sem la relação hierárquica como falta, não? Porque o acoso sexual callejero passa a ser acoso sexual em qualquer âmbito. E, además, a primeira hipótese seria também deixar como falta esse acoso sexual no âmbito laboral sem a condição. É decir, o mero hecho de que alguém solicita ou profiere palavras ou hostiga a vítima já seria considerado uma falta
porque está adecuado a la regla de la falta. Y la opción 3 sería elevar todo a categoría de simples delito, con condición o sin condición, por el mero hecho de ser un superior jerárquico que haga una solicitud o una exigencia de carácter, de connotación sexual, configuraría simples delito con una pena que quede en el mismo rango, porque siempre queda entre 61 a 540, con la diferencia de que si él pone la condición, la pena iría a la mitad superior, en el fondo de 240 días más o menos a los 540. A la propuesta de Leonardo, la propuesta que a mi modo de ver escapa un poco de lo que nosotros pudiéramos admitir como razonable, porque sin la condición ya se configuraría el simple delito, el mero hecho de solicitar, y con la condición la pena estaría pareja a la pena del abuso sexual, ¿no? Que implica toqueteos, implica una conducta ya más grave. Yo pienso que hubo una manifestación muy clara de las senadoras en la sesión pasada de que se quería ampliar la tipificación. Y si se quiere ampliar, entiendo que la propuesta número 3 podría ser una alternativa para eso. Si se quiere considerar una solicitud y exigencia por el hecho de prevalece de una condición de autoridad. Sin embargo, chamo la atención para el hecho de que aquí no hay una intimidación, no hay fuerza, no hay un aprovechamiento o un abuso, como los otros delitos sexuales exigen. Esa es la preocupación que tengo yo, pero entiendo que es la tesis que el Ministerio Público apresentou en la última reunión y que, claro, demanda una elección legislativa, ¿no? Es decir, nosotros vamos a elevar a categoría de simples delito la mera solicitud de un acto de connotación sexual, o vamos seguir la línea de lo que la doctrina chilena la doctrina penal chilena ha defendido y lo que me parece estar más acorde con otras tipificaciones, que es el acoso sexual en el ámbito laboral o en ámbito de una relación jerárquica, cuando medea una presión, ¿no?, sobre la víctima. La presión se da con la condición, ¿no? Condicionar el acto sexual a un ascenso o incluso a una punición de la persona subordinada. No, mi postura es más bien técnica, de que ese tipo penal no condicional no alcanza el estatus de gravedad de un delito sexual, como las demás figuras que están tipificadas como delito sexual. Entonces, en ese sentido, si usted me pregunta cuál me parece ser la opción desde un punto de vista legislativo, es más acorde con la estructura, ¿no?, penal que el Código Penal aún armoniza en sus delitos sexuales, yo diría que la opción número 1, ¿no?, ampliar la falta, si es el caso, y dejar como delito sexual, como simples delitos, solo el acoso sexual condicional. Pero también comprendo que ya existe otra propuesta en ese sentido y sería elevar a categoría de simples delito una solicitud de carácter sexual sin que exista ninguna condición para que la víctima ceda. Entiendo que también por eso los asesores decidieron poner sin consentimiento, no consentida, ¿no? Porque solicitar algo no puede ser delito porque no hay una afectación en sí, ¿no?
hay que tener por lo menos una potencia de daño al bien jurídico. Ahora, entendo que o Ministério Público aqui tem diferenças que seguramente as colegas do Ministério Público vão a volver a exponer como expuseram a última vez, porque entendem que desde uma visão com perspectiva de gênero, não, basta que alguém tenha uma condição de superioridade para que essa conduta seja violenta. Desde um ponto de vista penal, é bastante complexo e há vários trabalhos que mostram que quanto mais ampliamos o espectro do tipo, mais difícil é depois a aplicação, não? Desse tipo penal em los casos concretos. Muchas gracias, profesora Girao. Le ofrecería la palabra al Ministerio Público y después a Leonardo. No sé gracias, presidentas. Ivonne. Sí, yo voy a partir yo. Efectivamente, la propuesta del Ministerio Público, de acuerdo a estas últimas que se han señalado, se parece más a o sea, evidentemente tiene una concordancia con la que propone Leonardo, porque hay solamente algunas discrepancias en cuanto a digamos, a las formas en que se puede establecer más ejemplos de situaciones de jerarquía, solamente incluye otras más. Por lo tanto, está en esa sintonía, sobre todo en términos de estructura, porque acá no solamente estamos hablando del contenido, sino la estructura. El Ministerio Público propone que se aloje en el artículo 364 y también por una coherencia sistemática. Está pendiente otro proyecto de ley en torno a modificar los delitos de violación, y si es que ello prospera, quedarían además desde el punto de vista de la estructura del Código Penal todos aquellos que implican un acceso, esto es la violación propiamente tal, lo que actualmente se conoce como estupro, etcétera, quedarían previos antes a este articulado, al 364, y después quedarían aquellos que implican una tocación, digamos. Implicaría aquello. Por lo tanto, parece razonable utilizar un artículo que actualmente está derogado, pero que no implicaría crear otros o ponerlo en un lugar que no nos parece muy adecuado en términos de la estructura del código, la propuesta actual. Por lo tanto, también insistiríamos en que esté alojado en el artículo 364. En cuanto al contenido, yo creo que ha quedado más o menos claro, y entendiendo también cuál era el espíritu que tenía la moción también legislativa. Por ello es que la propuesta que hizo el Ministerio Público era entender un acoso sexual más comprensivo del fenómeno que implica el acoso, y especialmente, como ya lo señalamos la sesión pasada, entendiendo que si bien esta no es una norma que es una norma género específica, como el femicidio, que tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo calificado, en este caso podría ser cometido por cualquier persona, no es menos cierto que sería un delito que lo sufren mayoritariamente las mujeres. Y por lo tanto, evidentemente, dentro de la estructura de delitos que pueden sufrir las mujeres, está presente. Es un delito, entonces, que se cometería en contexto de violencia de género. Esto es, en un contexto de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y eso es importante tener a la vista al momento de todas las consideraciones, no solamente en términos de estructura, sino también en términos de penas. Es por ello que generar esta figura, que puede ser cometida por cualquier sujeto, en la norma del artículo 494 ter, esto es, en ámbitos públicos o privados por cualquier sujeto, parece adecuada también a otro tipo de legislaciones, como lo es la española, etc. O sea, están recogiéndose en otro tipo de legislación
este tipo de circunstancias. Y luego, con un sujeto que tiene una especial característica, porque implica prevalerse, o sea, abusarse en una situación específica, de una posición específica, jerárquica, de poder, para exigir o solicitar, que esos son los verbos rectores. Y por eso entendemos que allí está el injusto. Y, por cierto, que sería una situación más agravada si es que hay una exigencia de condiciones. Ahora, en términos de estructuras de penas, la verdad es que el abuso sexual tradicional tiene una pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo, o sea, aparte de los 3 años y un día. El abuso sexual por sorpresa, que fue incorporado con posterioridad, es el que tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Y ese fue una norma que se incorporó recientemente y con el objeto de poder sancionar aquellos hechos que quedaban en un estado de punibilidad dudoso, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en aquellos casos donde existía el clásico, y me perdonan el término, pero el clásico hecho que se conoce como el agarrón, digamos, por sorpresa, el que ocurría clásicamente en un metro, donde existía esa situación. Y para ese tipo de circunstancias es que se aplica el abuso sexual por sorpresa. Para otros tipos de abuso que implica otro tipo de tocaciones con significación sexual y relevancia, está los incisos anteriores, que están en el mismo articulado, y que tienen esta pena mayor. Las penas que proponemos están acordes a precisamente la misma pena que tienen las amenazas, por lo tanto, tampoco es una pena excesiva, no implica un desbalance o un desajuste en términos de estructuras de penas, y como señalo, tampoco en el ámbito de la afectación, porque efectivamente podríamos señalar que todos los delitos sexuales, e insisto, que están en un contexto de violencia de género, pero de tipo sexual, tienen no solamente hay un bien jurídico vulnerado, o que se pretende tutelar, sino mucho más que aquello. Insistimos, es que está de base el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y por lo tanto muchos de ellos también son pluriofensivos, o sea, no solamente afectan la libertad o la autodeterminación sexual, sino también otro tipo de delitos como estos, o sea, de bienes jurídicos, por lo tanto, y la dignidad, por cierto, que está en la base. Por lo tanto, entendiéndolo en ese contexto, es que parece que en consecuencia tampoco habría un desbalance en términos de pena, porque solo implicaría el presidio menor en su grado medio en aquellos casos donde hay una exigencia de condición, que insistimos, está en la misma línea de la penalidad del abuso sexual por sorpresa, que tiene dentro de la estructura de los delitos sexuales esta menor penalidad tradicional, digamos, que implica un contacto corporal. Todos los otros tienen una pena superior. Y por cierto, la violación, que tiene una pena directamente y únicamente de crimen. Por lo tanto, tenemos que ver también y visibilizar, e insistimos con aquello, que también lo señalamos en la sesión anterior, cómo logramos dimensionar aquellas otras manifestaciones de la violencia sexual que no implican solamente un contacto corporal. Este tipo de circunstancias puede implicar para las víctimas incluso mayor afectación, una afectación que hay que dimensionar. Hay que entender que cuando estamos en una situación de poder, sin duda alguna, que se ve absolutamente condicionada solo por el hecho de decir, o sea, aún más si hay una exigencia de condiciones, es doblemente reprochable esta conducta de quien está ocupando y prevaliéndose de esta situación de poder, que insistimos, que si lo leemos en claves de género son dobles estructuras de poder, unas sociales y culturales, y además estas particulares en que se encuentra
esta víctima en relación al victimario. Por lo tanto, insistimos en que una propuesta, en todo caso la tercera también, que es más consensuada, también se acerca un poco más a lo que hemos planteado, pero insistimos en que no sería una normativa que se aleje de las propuestas actuales en el concierto internacional. Probablemente nuestro sistema laboral, sin duda, está al debe y debiese actualizarse, y el penal también. Y precisamente para eso estamos, para proponerles estas ideas legislativas que recojan los planteamientos que se han dado en las discusiones en otros países y además que las propias víctimas exigen en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. No sé, Nadia, si quieres complementar. No sé si Nadia quiere complementar. No, la Ivonne lo dijo todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, le ofrezco la palabra, no sé si quiere la senadora Muñoz o al asesor Leonardo Brancoli, perdón. Nani, tiene el micrófono apagado. Sí, dele la palabra a Leonardo, Presidenta, por favor. Ya, cómo no. Don Leonardo, somos todos oídos. ¿Tienes el micrófono apagado? Ahí sí, ahí me escuchan, ya. Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, justamente yo quiero reafirmar lo que dice Ivonne. Yo siempre ponía el ejemplo, señora Presidenta, si yo ando por la calle y un tipo me agrede físicamente, me deja botado, me ocasiona lesiones menos graves, va a ser un acto de disvalor. Pero sería mucho peor que yo estuviera en una oficina y un día sí, un día no, empieza a recibir lo que ya nosotros bien entendemos por el acoso sexual. Para mí, por lo menos subjetivamente, es peor esta última situación que la anterior. No obstante, ninguna de las anteriores no es deseable. Entonces, eso mismo se repite con el abuso sexual. Entonces, puede que haya un abuso sexual incluso grosero, pero si es de una vez, si no está en un contexto de permanencia, esta otra situación va a ser más gravosa, va a haber un mayor disvalor de la conducta. Ese es el punto. Por lo tanto, eso es lo que justifica una penalidad. Y si vemos con una parte del derecho comparado, si bien es cierto, el derecho comparado hay que verlo en el contexto de cada país, pero más o menos tiene una cierta equivalencia a lo que nosotros entendemos por presidio mayor grado mínimo medio. Ahora, eso como primera cosa. Puntualmente nos parece, y eso comparto con Ivonne, que debería estar en el artículo 364 el tipo penal completo, tanto el condicional como el no condicional. Lo otro que quería yo señalar, porque la violencia, tal como la violencia intrafamiliar involucra violencia de género, aquí el tipo penal en sí mismo involucra violencia de género. Lo que no necesariamente ocurre, por ejemplo, con el abuso sexual. Aún no. Aún las figuras graves del abuso sexual. Puede ser una pura vez. Y punto. Entonces, eso no es en contexto de violencia de género. Es un acto reprobable, pero no es un contexto de violencia de género. Cuando el acoso sexual, por la permanencia que tiene, que desde luego tiene que ser no consentido, por eso es que se colocó ahí, eso para que quede claro el contexto, porque esto no es una mecanicidad para ponerlo, ya, el acoso sexual es menor, por lo tanto tiene que estar por debajo del abuso sexual. Bueno, en todo caso se está equiparando a un abuso sexual que es por sorpresa, en todo caso. Y ese abuso sexual por sorpresa, por definición, no va en contexto de violencia de género. Eso como primera cosa. Y también con lo del artículo 364. Quisiera yo señalar por qué estimo yo que es importante colocar cada una de las situaciones. El laboral, educacional y deportivo son tres situaciones distintas. No involucran lo laboral. Un profesor que acosa a un alumno o alumna no es una relación laboral. Por lo tanto, es necesario ponerla. Lo mismo la deportiva, si estamos con un entrenador y un atleta, por ejemplo. Eso no es una relación laboral. Por eso es que tiene que quedar especificado. Ahora, ¿por qué militar, policial, judicial? El judicial, para que no se vaya a interpretar de que, pero como lo judicial está en el 233, 258, ya, hasta ahí nomás llegamos. No, llegamos hasta aquí si la figura no incluye el 233, 258, 259, llegamos también a la figura del 364.
Eso es importante que claro, y por eso se especifica lo judicial. ¿Por qué lo militar y lo policial? Para empezar, ya no va a haber un cuerpo de carabineros, va a haber una nueva policía que no va a ser militar. Por lo tanto, un defensor policial va a decir, pero nosotros no somos militares. Esos argumentos se dan en derecho. Y por último, los militares se consideran un estanco aparte. Por eso que decir, pero la relación laboral es distinta. Por ejemplo, lo que pasó en Mentiras Verdaderas de ayer, por ejemplo. Entonces, creo que la visualización para el vulgo, hablando en el buen sentido de la palabra, vulgo en el sentido de ciudadano de a pie, ciudadano común y corriente, que lo visualice, que lo vea, y también para el agresor, es muy importante. Por eso que se pone todo y no se subsumen y no se invisibiliza, aun cuando desde el punto de vista legal pudiera interpretarse en ese sentido. Por eso es que es necesario colocarlas todas y después genéricamente señalar u otro análogo en cualquier entidad pública o privada. También se puede incluir también la administración pública. Por eso es que definir el verbo rector y sacar la parte del que está encargado de la educación, custodio, porque eso lo hace un tanto más enredoso. Es mucho mejor poner educativo, punto. Eso sería en cuanto a la penalidad. Bueno, yo recuerdo que con la diputada María Antonieta Sá a veces decíamos, bueno, en aras del consenso y que los proyectos avancen, bueno, a veces yo soy un simple asesor, yo podría estar de acuerdo con la penalidad que se pone en la opción 3 con tal de que si eso es lo que ustedes, honorables senadoras, así les parece. Pero como dice Ivonne, la penalidad va plenamente acorde con el abuso sexual. Pero si a ustedes les parece, en vez de colocar presidio menor en su grado medio, colocar lo máximo en el presidio mayor en su grado mínimo, si eso ayuda, bueno, yo por lo menos podría decir que bueno, con tal de que hay un acuerdo en lo demás. En cuanto a no desplazar la figura hacia la falta, es porque el acoso sexual, sin la característica del prevalimiento, que ya debe ser probado la jerarquía o la desigualdad de grado, que entre paréntesis, no es lo mismo jerarquía que desigualdad de grado, por eso tienen que estar las dos. Por ejemplo, no es lo mismo un jefe que acosa al secretario o secretaria que un capitán que acosa a un teniente o teniente. La teniente, por ejemplo, porque ahí hay una desigualdad de grado, pero no necesariamente es el jefe. Entonces ahí para evitar esa discusión se tiene que poner desigualdad de grado, a mi modesto parecer por lo menos. Y en cuanto al prevalimiento, ya va a ser de difícil prueba. Ya tenemos, no va a ser fácil probar las circunstancias de que se le otorgue un ascenso y que mantenga el empleo. Eso no es de fácil prueba. Entonces, agregar más circunstancias o desvalorizarlo creo que no va acorde. Creo que el tipo penal construido en base a un acoso sexual basal, que sea sin la circunstancia del prevalimiento y el prevalimiento en el simple delito, creo que eso es de gran clarificación y a la vez denota también el mayor disvalor de la conducta por esa circunstancia, señora presidenta. Esa sería por la cual yo reitero eso, y si a la senadora ustedes son las que deciden en cuanto a la penalidad, bueno, lo dejo al criterio de ustedes, considerando lo que yo acabo de decir, señora presidenta, y muchas gracias por darme la palabra. Gracias a don Leonardo Brancoli. Le ofrezco la palabra a la senadora Muñoz. Perdón, yo no sé si la senadora Fombana está escuchando porque podríamos dar quórum, porque veo que está, pero no está. Sí, sí está. Está, presidenta. Antes, perdón, presidenta, está porque antes ella se... Sí, la vi. Estaba en un automóvil. Sí. No, ahí está. Entonces, ahí la veo. Por lo menos para dar inicio al quórum, así que le damos la bienvenida a la senadora Fombana y senadora Goitz también. Y la senadora Goitz, excelente. Entonces, al inicio, Pilar, ya que va pasando el tiempo, formalmente, entonces, damos por iniciada la sesión. Por supuesto. Ya por un necesario. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien, presidenta. Entonces, ya está iniciada la sesión formalmente. Y dicho esto, yo quisiera darle la palabra si es que Rafael quiere agregar algo. No, perdón, la senadora Muñoz. Y después, si Rafael quiere agregar algo, y después tendríamos que ponernos de acuerdo si vamos a votar o no, o en la alternativa, presidenta, sí. Más buscar una redacción que
con el Ministerio Público, creo yo, que está acercándose, digamos, a lo que estábamos hablando y lo que también planteaba el asesor de la senadora Muñoz, a ver si logramos encontrar el acuerdo. ¿Me iba a decir algo, Pilar? Perdón. Sí, presidenta, tienen pedida la palabra la profesora Girao y Javiera Lira del Ministerio de la Mujer. Disculpe que no los veo. Entonces, ya. Bueno, pero senadora Muñoz primero. Usted me va indicando, Pilar, porque no los veo a todos. Presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, a mí me hace mucho sentido la intervención de Ivonne, del Ministerio Público, porque hemos tenido siempre presente en esta comisión lo importante que es esta conversación entre los legisladores, ¿cierto? Nuestras ideas a legislar y la implementación y aplicación de la ley en los tribunales. Entonces a mí me importa mucho la coherencia de esa conversación. Es por eso que creo que en materia de estructura, de ubicación de la propuesta, en el Código Penal, yo sigo sosteniendo, como lo pusimos en la moción inicial, que se mantenga en el artículo 364. Y por otro lado, también en materia de los ámbitos del acoso sexual, yo sigo sosteniendo también la propuesta inicial de que se debe establecer acá con nitidez los ámbitos, porque si hablamos del ámbito laboral solamente, se puede ir a entender que esto está en el acoso laboral, en el trabajo, en una empresa, ¿cierto? Sea pública o sea en una empresa privada. Entonces, yo creo que hay que ser bien explícito en esto. Así lo han hecho otras legislaciones, nosotros nos hemos basado mucho en la legislación española. Y, por cierto, porque aquí hay muchos proyectos de ley que se vienen presentando, ciertos proyectos de acoso sexual en el mundo académico, en el mundo del deporte, etcétera. Entonces, creo que es bueno que en la ley quede explicitados los ámbitos de suceso del acoso sexual. Y por otro lado, en tema de las penalidades, yo estoy con lo que señala Ivonne y por cierto lo que ha venido sosteniendo Leonardo, que creo que es importante en esa dimensión dejar claro que aquí hay una situación de naturaleza de violencia de género. Claro, la proporcionalidad de las penas es importante, pero acá ha sido claro tanto Ivonne y también Leonardo con el tema, ¿cierto?, de el abuso sexual por sorpresa, donde estamos asimilando el tipo de penalidad que acá estamos proponiendo. Entonces creo que hay también que ir dando señales que nos estamos alejando de la forma tradicional, cómo se vienen tipificando ciertos delitos o penalidades en relación a la vivencia de violencia que tienen las mujeres cotidianamente, sobre todo en materia del acoso sexual que quizás se ha invisibilizado mucho. Cuando hay mujeres militares o carabineras que denuncian, terminan despedidas, ¿no?, dadas de baja. Entonces es una situación muy dramática. Hay muchas mujeres que soportan el acoso sexual del jefe para no perder el empleo. Entonces es una situación de mucha violencia cotidiana que no se ha visibilizado del todo, que ha sido el proyecto de acoso laboral en el trabajo. Costó 12 años, presidenta, éramos diputada, más de 12 años que saliera como ley. Y es prácticamente terminó en un ámbito netamente administrativo. Entonces, ha costado mucho tiempo, o sea, de esa época yo presenté el primer proyecto el año 91, después vino otros proyectos, recién el año, no sé, el año 2002 fue tramitado por fin en la sala de la Cámara de Diputados, y creo que fue ley, no sé si el 2015, ¿no?, pero demoró muchísimo, o sea, el 2010, demoró muchísimo, presidente. Entonces, yo creo que es muy importante ir señalando en la ley este sello de violencia de género que se viven también en esta situación del acoso sexual. Por eso creo que en aras de avanzar, ya que hoy día tenemos quórum, creo que hay 3 artículos que podríamos ya despachar, y quizás buscar digamos, el acuerdo que se mantenga en la estructura del Código Penal en el 364, incorporar digamos, esta división entre acoso condicional, no condicional, que es una innovación, no venía en el proyecto original, me parece bien. Sin embargo, creo que en tema del sistema de penalidades habría que seguir revisándolo para que quede la connotación de violencia de género en los casos de acoso sexual. Y también insistir en mencionar los ámbitos de ocurrencia del acoso. Eso, gracias, presidente.
Muchas gracias a la senadora Muñoz. Entiendo que ha pedido la palabra el Ministerio de la Mujer y la profesora Girao. Yo brevemente, solamente para que ella cuando intervenga también pueda responder, quiero decir que tiendo a coincidir con lo que señala la senadora Muñoz, en el sentido de que me parece que nosotros debemos avanzar a que esto constituya un acto de violencia de género, de violencia hacia la mujer. Aún si no hubiese un acondicionamiento, un tipo, digamos, de situación como la que hemos dicho, aunque sea solo el ambiental, por decirlo así, es un acto de agresión y es un acto humillante y es un acto que deja secuelas. No es normal, ni es natural, ni es posible que nosotros no consideremos lo que puede significar por una mujer que es sometida a un acoso, si aún si es un par, comillas, y no necesariamente, por supuesto que lo agrava si es una posición más jerárquica. Pero aunque sea un par en cualquier ámbito, me parece que no tiene por qué recibirse eso. Y me parece bien que quede asimilado con el abuso sexual por sorpresa, que es menor, digamos, la gravedad si esto tiene otras connotaciones en el abuso. Entonces, yo lo digo porque creo que sería bueno que tratáramos de, podemos aprobar lo que sea, estamos de acuerdo que quede el 364, aprobar quizás los dos primeros artículos y discutir más solamente el tema de la penalidad, que es como la otra diferencia, o si lo vamos a aplicar a ámbitos especificados, como decía la senadora Muñoz o el asesor Leonardo Brancoli, o lo dejamos de una manera más abierta, que habíamos dicho, digamos, de manera más genérica. Eso es también un tema que tenemos que terminar de abordarlo. Pero en principio, yo creo que no es conveniente dejarlo a nivel de falta, aunque no haya un condicionamiento, porque es una agresión y porque tiene secuelas, porque no hay una persona que se pueda sentir, por supuesto, esto sin consentimiento, por lo tanto, nadie puede dejar de sentir un menoscabo, de sentir una sensación de amenaza, aparte de la humillación o la indignidad que significa. Entonces, yo creo que es bien importante mantener un poco esta perspectiva, así lo veo por lo menos yo. Igual le voy a dar la palabra a la profesora Girao, a la representante del Ministerio de la Mujer, nuevamente a Rafael Ferrada si quiere decir algo, y después dejaríamos entonces, si es que alcanzamos, o a la siguiente sesión votamos los 3 artículos que estamos pendientes. Profesora Girao. Muchas gracias, Presidenta. En todas las propuestas, la 1, la 2 y la 3, se recogen las dos formas, la jerárquica y la horizontal. La diferencia aquí está en alzar todo a categoría de delito sexual, ¿no? De simples delitos. Ahora, lo que quiero transparentar, que creo que ahí el Ministerio Público también debe reconocer, es que las figuras de acoso sexual, como están tipificadas en otras legislaciones, exigen reiteración de la conducta. Acosar é hostigar, é perseguir, ¿no? Y aquí el tipo penal chileno habla en acto de connotación sexual. Basta una solicitud. Eso no es menor en relación con la gravedad de la pena. Solo para transparentar la observación que hizo el Ministerio Público en relación con la gravedad y la coherencia del sistema de punición de los delitos sexuales, ¿no? El acoso sexual implica, incluso en la definición de la Organización Internacional del Trabajo, en actos reiterados de hostigamiento, de persecución, o que por lo menos causen un ambiente hostil y de humillación a la víctima. Las exigencias son mayores que un acto de solicitud en sí. Eso es importante para saber bien qué es lo que se está efectivamente tipificando, ¿no? Y por qué esos actos alcanzan esa gravedad para merecer la pena propia o incluso igual a del abuso sexual, lo que evidentemente es una elección muy legítima, si es así. Pero saber que efectivamente la tipificación que existe hoy implica en actos de reiteración, ¿no? En persecución, porque el acoso es hostigar, ¿no? Entonces ahí hay un detalle que no es menor. Solo esa observación. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra entonces al Ministerio de la Mujer. ¿Quién va a hablar? Gracias, Presidenta. Bueno, Valentina, ya.
Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Junto con saludarla a usted por su intermedio, brevemente, en virtud del tiempo, sumarnos a enseñar a la profesora Girao y a lo que en un comienzo expuso, ¿cierto?, el asesor Rafael. Nosotros como Ministerio estaríamos bastante de acuerdo con la opción número 1. Esto es como se explicó, que en el fondo quede este acoso sexual condicional con la categoría de simple delito y el no condicional o ambiental, como también se ha denominado, en la categoría de falta. También en el fondo recoger las palabras de la profesora y que en el fondo esa es la que estarían avalando la mayoría de los asesores, ¿cierto? Y a la que nosotros nos sumamos. Y también sumarnos a las palabras de la profesora Girao, ¿cierto? En el sentido de que por ejemplo, para hablar de alguna legislación en concreto, ¿ya? El Código Penal español efectivamente sanciona el acoso sexual, pero habla de favores de naturaleza sexual, ¿ya? O sea, esto es favores, hay un plural. Nosotros acá estamos innovando, está bastando solamente con un acto. Entonces, la conducta del que sanciona el Código Penal español resulta ser más exigente porque implica una reiteración. No basta con un favor, por ejemplo, sino que son favores. Y asimismo incluye otro requisito que también lo vuelve exigente, que es que provoque en la víctima una situación objetiva, grave, humillante e intimidación. Entonces, no es totalmente homologable lo que se está queriendo hacer acá con lo que se está queriendo hacer, por ejemplo, en otras legislaciones, precisar eso. Asimismo, también, como ya lo habíamos intervenido la última vez, nosotros estamos porque en el fondo el derecho penal lo entendemos como que es de última ratio, que es para las conductas más graves de nuestra sociedad, ¿cierto? Obviamente el acoso sexual ambiental, ¿cierto? O no condicional, como se le ha llamado, nos parece, como ministerio obviamente son conductas que se tienen que sancionar, eso no se ha puesto nunca en duda, nosotros consideramos que es muy correcta esa innovación, que se incorporen en nuestro Código Penal, que sean sancionables, es muy importante la señal que se da con esto, solamente discrepamos en la penalidad, ¿cierto? Que es como muy bien lo dijo usted, Presidenta, discrepamos en la penalidad ya que consideramos que debe quedar en la categoría de falta, ¿cierto? Que en el fondo no por ser falta no va a tener aplicabilidad, sino que va a tener una pena menor. Y así también, como se hablaba del abuso sexual por sorpresa, me gustaría, solamente y con esto termino, mencionar que está también el abuso sexual infantil impropio, ya en nuestro Código Penal. ¿Y en qué consiste esta conducta? Que un sujeto, por ejemplo, para provocar su excitación, ¿ya? Realice actos de significación sexual frente a un menor de 14 años, ¿ya? O le exhiba, por ejemplo, para este mismo fin, para provocar su excitación, material pornográfico. Y estamos hablando de menores de 14 años. Esto es, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, ¿ya? Entonces, nuestro Código Penal le da una pena de presidio menor en su grado medio a máximo, ¿ya? O sea, parte en el rango medio, ¿cierto? Esto es de 541 días a 3 años, que es la misma pena que se le quiere dar por ejemplo, en la propuesta que señaló el asesor Leonardo, al abuso sexual condicional, ¿cierto? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que el abuso sexual condicional tenga la categoría de delito, pero de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es de 61 a 540 días, como muy bien expresó el asesor Rafael. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien. Entonces le ofrezco la palabra al asesor Rafael Ferrada. Sí, Presidenta. Ahora sí. Bueno, ahí creo que igual hay diferencias menores en este espacio. En cuanto al acoso, bueno, ahora igual existe un mayor consenso de que el acoso sexual, tanto condicional y no condicional, cuando existe una relación jerárquica, que es establecido como un simple delito, y solamente se ejerce como falta cuando existe una relación horizontal entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y a partir de eso también manifestar otro tipo de consenso que se podría llegar también de que es establecido en el artículo 364 del Código Penal, por la ubicación geográfica. Yo creo que hay como diferencias que nosotros tenemos que abordar en cuanto a la proporcionalidad de las penas que están contempladas, porque nos parece que se puede confundir entre que si un jefe toca a una trabajadora y configura un abuso sexual por sorpresa, va a tener la misma pena de que solamente realice solicitudes de connotación sexual. Y eso nos preocupa por la sistematicidad y la proporcionalidad que establecen los tipos de delitos sexuales, que existe una cierta graduación entre la violación con homicidio hasta esta figura que sería como el acoso y la falta de acoso sexual horizontal o también callejero.
Y lo otro, ratificar también que en España las penas van, donde se inspiró mayormente la moción original, van las penas de 3 meses a 14, a 14. También que son menores. Bueno, igual menciona que la legislación mexicana tiene unas penas más o menos de la moción original, pero se ve que no existe, que una mayor proporcionalidad existiría de acuerdo a nuestro sistema, y también el derecho comparado podría establecerse con lo que nosotros propusimos como alternativa 3. La otra discrepancia que también nosotros tenemos que acotar, sigo para como por lo menos llevar el debate, es ver si mencionamos no tantos ámbitos, ámbito laboral, educacional, militar, bla, bla. ¿Por qué nosotros nos quisimos hacer cargo de la crítica que se tiene en cuanto al ámbito? Porque lo mismo la Asociación de Magistrados y Magistradas, cuando vino a exponer a la comisión, dijo que mencionar tantos ámbitos podría dejar fuera a otros, para una jurisprudencia y generar ciertas dudas. Yo creo que eso es lo que tenemos que movernos como discutir con los otros asesores, como para tener una propuesta ya para la próxima semana. Entonces, como dejar más o menos acotados los temas, quizás consenso de que todo sea simple delito, cuando exista relación jerárquica, que sea simple delito, ver la graduación de las penas, de cómo lo podríamos generar ahí. Había una alternativa de que sea pena entre 3 años a 61 días, otra de 61 días a 540. Y lo otro, ver si cómo podemos abordar los ámbitos para que no sea una lista que sea demasiado taxativa, que nos cree que nos genere problemas de interpretación de que no se va a aplicar a otro ámbito. Solamente eso mencionar, presidente, que es como para poder acotar los debates, y bueno, el resto del proyecto, los primeros artículos estábamos de acuerdo, y llegando a acuerdo en el 364, fácilmente va a haber una fácil aprobación de la falta de acoso sexual que nosotros vamos a contemplar ahora, que sería para efecto horizontal. Eso. Bien, yo creo que ha sido muy relevante llevamos varias sesiones, pero bien que vale la pena, porque no es menor, estamos innovando, estamos presentando una figura nueva que es muy importante. Además, en la sala de sesiones, les quiero recordar a nuestras invitadas, como se ha ido conociendo, teníamos ya uno laboral, pero después se dijo en el ámbito educacional, después se ha estado diciendo de salud. Nosotros dijimos en la sala que estábamos en esta comisión justamente logrando y avanzando en generar con la figura del acoso como un delito, y que por lo tanto tiene una connotación penal, y que obviamente esto puede ayudar para que no sigamos, digamos, que el día de mañana van a presentar, o ya estaba deportivo, y después se le ocurrirá no sé qué otra cosa más. Entonces no creemos que tiene mucho más sentido y relevante que hagamos una buena definición del acoso sexual, ya sea ambiental, ya sea, digamos, con ciertas exigencias, pero que nos permita que esto pueda tener una mirada mucho más amplia. Yo creo que vale la pena, como ya ha sido bastante acotada las diferencias, que hagan un último esfuerzo entre nuestros asesores, el Ministerio Público y la profesora Girao, y a ver si logramos consensuar para que la próxima sesión ya sin falta podamos votar. Ahora no tiene sentido, que hay que avanzar, sobre todo en discutir un poco la proporcionalidad de las penas y si es asimilable o no, en este caso, el acoso sexual, si es una vez, si es reiterado, o si es asimilable al abuso sexual por sorpresa, y ahí revisar bien, digamos, los ámbitos de aplicación y también efectivamente las penalidades. Entonces yo les voy a pedir este último esfuerzo, agradeciéndoles por supuesto siempre la colaboración que hemos tenido tanto el Ministerio Público, que es muy importante, de la profesora Girao, por cierto, el Ministerio de la Mujer, y el trabajo de nuestros asesores. Así que, dicho aquello, yo propongo entonces y les pido encarecidamente una vez más que puedan seguir trabajando para que ya esto se defina la próxima sesión. Además, voy a pedirle a Pilar que, especialmente por si no nos estuvieran escuchando, tanto la senadora Goich, que no veo que está, pero la senadora von Baer, y si la próxima semana se puedan hacer presentes para que podamos proceder a votar. Me parece mucho más razonable, no podemos ahora hacerlo. ¿De acuerdo? Así que nuevamente agradeciéndole. Había un tema que le quería decir al Ministerio de la Mujer, antes que me olvide, si no me equivoco. Ya se cumplieron 4 meses y falta el reglamento para el cambio de apellido. Creo que el Ministerio de la Mujer está en deuda. Sería muy adecuado que por favor consideraran esta situación y realmente no lo dejaran perdido, que nos ocurre muchas veces que pasan los reglamentos
más tiempo del debido y por lo tanto no terminan aplicándose lo que hemos trabajado y apoyado y que fue además apoyado muy mayoritariamente. Así que esa es tarea, por favor, para el Ministerio de la Mujer. Le ofrezco la palabra a la senadora Muñoz, que está levantando la mano. Sí, Presidenta, usted ha planteado un tema súper importante que también quería plantearlo, sobre el reglamento para el proyecto de cambio de apellido, porque hoy día no es letra muerta si ese reglamento no existe. No sé si por su intermedio y si de acuerdo a la comisión podamos enviar un oficio al ministro de Justicia que pudiese acelerar la tramitación de este reglamento. Me parece muy bien, senadora Muñoz. Yo diría que, por favor, Pilar, tomar nota para enviarle un oficio, porque efectivamente ya han pasado más de 4 meses y no tenemos el reglamento. Así que solicitarlo de todas maneras. Un recordatorio, porque ya con tantos temas a mí se me ha escapado. ¿En qué etapa estamos con las pensiones? El registro de deudores, Presidenta, está en Hacienda. Sí, sí. Hacienda ya tuvo una primera sesión, hicieron algunas observaciones ahí y no lo han vuelto a poner en tabla, pero está en Hacienda ya hace tiempo. Bueno, entonces yo voy a pedir un segundo oficio de estos oficios medio entre pares, pero que es importante que como comisión le mandemos, por supuesto, de una manera muy adecuada, digamos, pero un oficio a la Comisión de Hacienda solicitando que acelere el trámite, porque para nosotros efectivamente es bien importante que sigamos avanzando. En este momento se ha puesto muy en el tapete una discusión que afecta incluso a un candidato presidencial y no es menor. Es interesante porque yo tuve la oportunidad, hago un paréntesis, tuve la oportunidad de escucharlo largamente en la radio cooperativa. Yo creo que una cosa es que sea reservado cierto tema, aquí está el Ministerio Público y bueno, los tribunales de familia, una cosa es que sea reservado los montos o digamos lo que se va a convenir o no convenir, pero otra cosa que es legítimo que quienes están aspirando a las máximas cargos de representación, como puede significar, por supuesto que pasa a ser un tema de interés público, porque lo que no es aceptable es que simplemente no haya ninguna reacción cuando se da a conocer, que fue muy curioso, a través de un reportaje, el Canal 13, una situación de arraigo para una persona que en este momento está fuera, pero eso significa que si entra, después no podría salir, salvo que se termine de rectificar. Yo no sé si estoy equivocada, me puede corregir el Ministerio Público. A lo que quiero ir, a mí no me interesa entrar en que no lo tomen como que estoy haciendo una consideración política. Estoy diciendo que corresponde que avancemos y por eso pedí que el Ministerio de Hacienda ojalá acelere, perdón, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Hacienda, la tramitación, porque importa mucho esto del registro. Y por otro lado, es muy atingente a lo que en este momento está en discusión a partir de un reportaje. Entonces es interesante porque, claro, aquí tomó mucho más visibilidad a partir de que estamos hablando de una figuración pública de alta exposición. Pero creo que vale la pena entonces que avancemos. Muy bien. Además, Presidenta, yo creo que Hacienda tiene que mirar solo los artículos pertinentes a Hacienda. Sí, porque no se ponga a revisar todo el proyecto. Es la que hace Hacienda, que de repente se mete en temas que no le corresponden porque no son temas de NURO ni financieros. Así que estoy muy de acuerdo con la senadora Muñoz porque al final nos rechaza. Por eso, Pilar, vamos a pedir estos dos oficios. Agradeciéndoles nuevamente su presencia. Por Presidenta, Javiera Lira del Ministerio de la Mujer, ¿algo quiere decir, Presidenta? Muy bien. Gracias, Presidenta. Cortito, saludar a usted y a todas las senadoras presentes. Bueno, disculpar a la ministra que está en un viaje en el extranjero y la subsecretaria también por temas de agenda no podía estar presente hoy día. Quería responderle a ustedes respecto a las dos inquietudes que nombró recién. Primero, respecto al reglamento de cambio de apellido, ya se dictó con fecha 13 de septiembre y está en estos momentos siendo revisado por Contraloría. Y respecto al proyecto de ley de pensiones de alimentos, nosotros alcanzamos a revisarlo hace 2 semanas en la Comisión de Hacienda. Alcanzamos a tener una sesión, digamos, quedamos a revisarlo la semana siguiente, lo tuvimos que postergar y lamentablemente esta semana tampoco lo pudimos poner en tabla. A nosotros también nos preocupa bastante, un proyecto que avanzó rápido, que está con discusión inmediata, así que también solicitamos si nos pueden ayudar a gestionar para que se ponga lo antes posible en tabla. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos entonces, muchas gracias la información que nos entrega el Ministerio de la Mujer y nuevamente entonces saludándolas a todas y a todos, que tengan una buena jornada, levantamos la sesión. Muchas gracias.